del control militar en la frontera del país. Recuerden que se viene discutiendo ya hace mucho tiempo. Es un área de 20 kilómetros tierra adentro, quedando excluidos los centros poblados. El texto tuvo algunas modificaciones y va a tener que volver a diputados para su aprobación definitiva. El proyecto le da potestades al ejército justamente para hacer patrullajes, pedir identificación, realizar detenciones en casos de flagrante delito. Sobre este punto se agregó que en caso de detectar una presunta irregularidad, las Fuerzas Armadas procederán a la detención, pero comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal competente. Si bien la iniciativa contó con los votos de todos los legisladores, hubo críticas en la sesión. Por ejemplo, la senadora Constanza Moreira del Frente Amplio aclaró que no estaba de acuerdo con el proyecto y que lo votaba por disciplina partidaria. Por su parte, el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, comparó este proyecto con la reforma constitucional que él y su sector están promoviendo en su campaña Vivir sin Miedo. Lo vemos. Se le están dando estas potestades de una manera incluso más amplia de la que nosotros incluso proponemos mediante la reforma, porque aquí se encomienda a todas las Fuerzas Armadas, no a una Guardia Nacional compuesta por 2.000 efectivos militares. Hay una tendencia en América Latina a la militarización de la seguridad pública. De hecho, nosotros ya tenemos instalada esta discusión y no me parece coherente votar este proyecto. Lo hago por disciplina partidaria, lo hago porque la modificación deja algún resguardo garantista con respecto a estas funciones y lo hago por respeto a mis compañeros también. La propuesta de aclarar algunos de los puntos fue del senador del Partido Nacional, Javier García, quien ya recibimos en el móvil de Desayunos Informales. García, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, bien, muy bien. ¿De qué se tratan esas modificaciones que presentó? Lo que venía de la Cámara de Diputados y también del gobierno era una intermediación por parte de un soldado, un integrante de las Fuerzas Armadas, que actuaba, por ejemplo, detener un auto con contrabando, a un traficante, a alguien haciendo abigeato, debía entregárselo a la policía, y el policía al fiscal. Es decir, primero una intermediación que no tenía mucho sentido, pero aparte sometía a las Fuerzas Armadas a la jurisdicción policial. Terminaba las Fuerzas Armadas siendo auxiliares, no de la justicia, sino siendo auxiliares de la policía. Aparte de agregar un paso absolutamente innecesario. Entonces yo planteé que cuando se detectara una irregularidad o una eventualidad de un delito, el soldado, el militar actuante, directamente se comunique con el fiscal competente de turno sin intermediación y sin romper la cadena de mandos. Porque en la fórmula que venía antes, la cadena de mandos quedaba cortada a partir de que el que pasaba a mandar dentro de las Fuerzas Armadas era el policía que daba las órdenes. O sea, Javier, que digamos la actuación de las Fuerzas Armadas en estos casos es la que hacía la policía. Sí, claro. Es una actuación, primero vamos a tomar el territorio, son miles de hectáreas, ¿no? Porque son 20 kilómetros adentro de fronteras en todo el territorio nacional. Tienen posibilidades de patrullaje, posibilidades de detención de vehículos, posibilidades de detención de personas, tienen que guardar la prueba y todo eso comunicárselo al fiscal, que será el que determine los pasos siguientes. Pero yo creo que es un paso que cambia radicalmente los conceptos que hasta el momento existían en Uruguay, que era separar defensa de seguridad. En el mundo entero, los conceptos de defensa y seguridad van unidos. ¿Por qué? Salvo, por ejemplo, en el caso de las drogas, salvo el cannabis que se vende regularmente, todo el resto de las drogas ingresa por narcotráfico. Acá no se producen drogas. Cuando atraviesa la frontera, a partir de que atraviesa las fronteras, pasa a ser un tema de seguridad interna. El tráfico de divisas, el contrabando, el abigeato, es decir, estamos hablando de tareas que hacen a la seguridad interna, pero que implican también la custodia de una frontera que, digamos la verdad, en Uruguay no es que sea un colador, en Uruguay dormimos con las puertas abiertas. A diferencia de nuestras casas, cuando nos tocan el timbre preguntamos quién es, en Uruguay se entra sin preguntar quién es. Javier, esto va a estar limitado a la frontera con 20 kilómetros tierra adentro, pero no incluye lo que vendrían a ser las
las zonas pobladas, ¿no? Ayer Larrañaga hacía un paralelismo con lo que es su proyecto de reforma constitucional y decía, se está usando los militares incluso más allá de lo que yo planteo, pero tiene esa limitación. ¿Te parece que habría que ir más allá? ¿Te parece que tienen que controlar también lo que pasa en los centros poblados? Porque muchas veces el contrabando, la droga y los bolsos con dinero han pasado por puestos de frontera. ¿Y hasta dónde esto se puede vincular con lo que es el planteo de Larrañaga? Que no sé si vos has firmado o no, no sé si lo respaldás. Bien, yo creo que justamente esto es lo que demuestra, Juan Miguel, de mi punto de vista, que no hay que reformar la Constitución para determinar que las Fuerzas Armadas actúen en tareas de seguridad. Esta es la prueba fehaciente. Alcanza primero con la voluntad política y con una ley. La ley actual de defensa, la ley marco, que es de hace 6 o 7 años atrás, el artículo 18 y 20 establece que con autorización del presidente de la República, el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas pueden actuar en cualquier actividad que le ordene el Poder Ejecutivo. Y la ley de ayer es una prueba palmaria de que no hace falta reformar la Constitución a los militares. Por eso que yo tengo ese matiz, yo siempre sostuve, se lo decía a Jorge ayer, mi opinión es que acá se demuestra que alcanza con una decisión política amparada legalmente. No es necesario... ¿Pero te parece que habría que tomarla? ¿Te parece que los militares tendrían que cumplir un rol más allá, incluso en centros poblados, en tareas de seguridad? No es que me parezca, ya se hizo. En el Tornado de Dolores, esa noche, por orden del presidente de la República, la primera institución que fue, no a rescatar personas, que también fue, sino a brindar seguridad de patrullaje, fue el cuartel de Mercedes. Bueno, ante situaciones de emergencia. En la Ley Marco de Defensa... Bueno, justamente, es la que estamos viviendo. En la Ley Marco de Defensa Nacional, que establece que en casos de conmoción pública, de interés social, las Fuerzas Armadas pueden actuar con mando del Ministerio de Defensa. Claro, pero ahí, Javier, ¿te parece entonces que eso es lo que estamos viviendo? Más allá de que en ese momento fue un desastre natural que llevó a un momento de inseguridad generalizada, ¿te parece que eso es lo que estamos viviendo? Entonces sí se necesita. No fueron a rescatar personas, que también fueron, en este caso particular yo estoy hablando, fueron a patrullar, subidos a un jeep con armamento, a evitar que hubiera saqueos y a controlar la situación. Así lo hicieron porque la ley lo prevé. Lo que hicimos ayer, por otra ley, fue ampliar los cometidos y establecer una franja permanente de custodia, que es los 20 kilómetros de la frontera. Por eso digo, alcanza con la voluntad política y cuando hay márgenes específicos, establecerlo por ley. Por eso yo... Justo ayer le decía a Jorge, esta es la prueba que no hace falta reforma constitucional. Bien, ayer también hablaste de ejércitos de bolsillo. ¿Qué significa? Sí, a través de... Dije que que está sucediendo de los robos de los cajeros y del proceso de robo de armerías y robo de armas, habla de que hay un cambio radical en las bandas criminales. Se están conformando ejércitos de bolsillo que se financian a través del robo de los cajeros y que se están armando. Yo presenté ayer cifras oficiales de un pedido de informes que hice hace 2 años atrás. Del 2013 a principios del 2016 se le robaron, por ejemplo, a la policía, entre robos, hurtos y rapiñas a la policía, casi 300 armas, 283. Se suman, bueno, más o menos 90 armas por año, 9 milímetros, por ejemplo. Se suman estos 2 años que no están incluidas en el pedido de informes, el robo a las armerías. ¿Qué son los robos a los cajeros? Bueno, señalo acá porque estoy justamente a 5 metros de un cajero. ¿Qué significa esto? Estos robos se están financiando, a esta altura deben ser decenas, cientos, miles de dólares, si no millones que se han robado, a financiar estos ejércitos de bolsillo, que termina en un proceso muy particular. Por un lado, estamos como decía, un cambio radical, donde se están conformando bandas potentemente armadas, con fusiles de alto calibre, con armamento de guerra y potentemente financiadas por los cajeros, entre otras cosas. Y por lo tanto, para enfrentarlos hay que tener fuerzas adecuadas a esta realidad. Punto y seguido. Agrego, es increíble, increíble. Yo no puedo entender cómo en un país chico como el nuestro, los servicios de inteligencia no dan con las bandas. Porque no estamos hablando de un país de una extensión ilimitada. Estamos hablando de un país donde hay cámaras hasta abajo de las baldosas, servicios del guardián de escuchas telefónicas. Las bandas criminales, aparte, le están tomando el pelo al Estado. Yo la verdad que no lo puedo entender. Y menos puedo entender que el razonamiento del Estado, esto que conocimos esta mañana, sea, como no puedo con los chorros, le saco libertad a la gente. Entonces ahora, como no puedo agarrar las bandas que roban los cajeros, hay
14 horas al día en varios cajeros de Brou que no van a poder sacar plata a la gente. La gente tiene menos libertad. A mí me parece que si el Estado no puede controlar a las bandas criminales y a los chorros, tampoco puede obligar a la gente que recurra a un cajero. Entonces habrá que derogar la obligatoriedad financiera, porque obligar a incluirte financieramente... O seguir a los delincuentes, porque a nosotros nos cuesta pila encontrar un cajero con plata. Y ellos van y encuentran millones. Pero claro... Capaz que hay que empezar a seguirlos. Bien. Javier, pero justamente lo que acabo... No, déjame cerrarte lo que te acabo de decir. Es increíble que el razonamiento sea, como no puedo con los chorros, limito la libertad a la gente. Absolutamente increíble. Bien, Javier García, muchísimas gracias por este móvil. Buen día a todos. Hasta luego, buena jornada. Y justamente vamos a hablar de este tema.